Llegó la hora de demostrar quién gobierna. A los partidos que no participen del diálogo social hay que demostrárselo. Porque, a ver, pusieron palos en la rueda con el tema de las veñas. Pusieron palos en la rueda con el tema de la rendición de cuentas. Y ahora tenemos que soportar que pongan palos en la rueda con respecto al diálogo social. Hay que decirles, dentro del marco democrático y la convivencia pacífica y democrática y ña, todo bien, perfecto, respetamos sus posturas y el derecho al disenso, pero vengan los carguitos. Pidámosle hasta el último cargo que se les dio por la generosidad de este gobierno con la oposición, generosidad que no tuvo el gobierno anterior con el Frente Amplio. La ciudadanía votó al partido que propuso este diálogo social. Ellos toman como una de las excusas principales el hecho de que la ley lacayista de la reforma de la seguridad social ya fue laudada, fue respaldada por la ciudadanía en un plebiscito. Es cierto, es legítimo, pero yo le quitaría la palabra laudar. ¿Por qué motivo? Porque en nuestro ordenamiento jurídico, en la Constitución concretamente, hay una serie de mecanismos previstos para promover leyes, derogar o modificar leyes, tal el caso del plebiscito. Que plebiscito es un término que proviene de Roma, de la antigua Roma, cuando se ponía a disposición de la plebe, el pueblo, de ahí viene la palabra plebiscito, leyes o iniciativas ejercidas por el poder popular, por el poder, ¿verdad? Por los representantes. Pero en ese caso ahora pasaba a ser la ciudadanía que ratificaba o no esas resoluciones. Pero, así como la Constitución prevé mecanismos como el referéndum, como el plebiscito, insisto, para promover leyes, derogar leyes, anularlas, modificarlas y tal, también prevé mecanismos para revertir la decisión de la ciudadanía. O sea, ninguna decisión popular queda firme para toda la eternidad. Y sobran ejemplos en nuestra historia de periodos donde la ciudadanía tomó una decisión y luego, posteriormente, en otro periodo, cambió de idea. ¿Cuál es el problema? Así como hemos modificado la Constitución de la República. O sea, no seguimos con la idea de 1830, ¿bien? Hemos ido evolucionando. Entonces, no tiene nada de... A ver, ¿el plebiscito fue legítimo? Por supuesto que sí, y se respetó y hay que respetarlo. Eso no significa que no se intente cambiarlo por otras vías siempre jurídicamente correctas, siempre bajo el amparo de la Constitución de la República. Pero además, los blancos nos vienen a hablar de respetar la voluntad popular. ¿Ustedes recuerdan cómo ganó Luis Lacalle Pou? Una de las promesas fundamentales de su campaña electoral, repetida hasta el hartazgo: no pienso tocar la edad jubilatoria, dijo. Y apenas llegó a presidente, subió la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Pero cuando uno hace una promesa electoral, ese es un compromiso con la ciudadanía. Y recuerden que contrato no es solo lo que se escribe, es lo que se pacta. Él hizo un pacto con la ciudadanía y le falló. ¿Bien? Ellos vienen a hablar de respetar la voluntad popular cuando han violado la Constitución de la República y las leyes hasta el hartazgo, y cuando de hecho forman parte del partido más corrupto de toda la historia de la República Oriental del Uruguay, y esto estoy dispuesto a sostenerlo en un juzgado, y por eso este libro tiene 400 páginas, es una denuncia. Esto parece un aviso de llame ya, pero no. El otro Luis, crónicas del desastre. Acá hay centenares de casos que sustentan lo que yo dije, muchos de los cuales no salieron comentados en los medios hegemónicos de desinformación. Ahora bien, yo entiendo el estilo de Yamandú, entiendo y muchas veces lo comparto. A ver,
aunque tú tengas adversarios políticos, tienes que tender puentes para el diálogo. ¿El disenso es normal en una república? Por supuesto que sí. Es normal que haya gente que piense diferente. Ahora, lo que no tenemos por qué aceptar es el modelo de la derecha, que es un modelo excluyente y concentrador de la riqueza, que han hecho los partidos, no el Partido Colorado de ahora, perdón, no el Partido Colorado de antes, cuando eran vallistas, allá lejos y hace tiempo, sino el de ahora, junto con sus amos del Partido Nacional. Y han promovido que la riqueza se concentre cada vez más en las mismas manos de siempre, en esas pocas familias que son las dueñas de la República. Eso es lo que ellos buscan. El Frente Amplio, en cambio, promueve un modelo participativo y que disminuya las desigualdades sociales. No estamos promoviendo que todos ganemos lo mismo porque, de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a la responsabilidad, es justo que haya ingresos suficientes. Lo que no es justo es que una minúscula parte de la población gane fortunas y la inmensa mayoría viva siempre pasando penurias, por más que se rompa el alma, levantándose de madrugada para ir a trabajar. Esa mayoría que construye todos los años mansiones y palacios para los de arriba, pero que pasa 20 o 30 años para terminar de comprarse su propia casita. No hablemos de una casa en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces el proyecto de la derecha no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, yo entiendo el estilo de Yamandú y es bueno y hasta lo recomiendo en un libro. Tú tienes que tender puentes, muchas veces tienes que ofrecerle la mano al adversario. Sí, pero a ver, si yo le acerco la mano a un perro y me muerde y luego se la acerco por segunda vez, hey, algo está fallando, ¿verdad? Entonces, llegó el momento de decirle a la derecha, señores, miren que no ganaron, ¿eh? La gente votó al Frente Amplio. Entonces, hablamos de revertir el resultado de las urnas. Permítanme. En el plebiscito, legítimamente, o sea, juntamos firmas para derogar la ley del lacayismo, estuvimos ahí a 1 milímetro, pero no ganamos, nadie discute eso. ¿Bien? La Constitución es clara. Un voto y ya, listo. Perdimos, lo aceptamos, bien. Pero luego el Frente Amplio propuso reformar esa ley por la vía del diálogo social. El gobierno está cumpliendo, por lo menos hasta ahora, con eso. Tenemos igual que esperar a ver hasta dónde va, pero está cumpliendo. Y esto fue decisión de la ciudadanía. La gente podría haber votado, decirle no al Frente Amplio porque va a reformar esta ley. Y sin embargo la gente votó al Frente Amplio. Que algunos integrantes del gobierno dirán, y hasta el mismo presidente, que una cosa es el gobierno y otra es el partido. La militancia no creo que esté de acuerdo con ese concepto. Lo discutiremos en otro programa. Pero ese es otro tema. El hecho es que llegó el momento de dialogar entre adultos y a los niños que están molestando, decirles que se pongan a jugar, que sigan con sus juegos en un rincón y que dejen tranquilos a los que realmente quieren trazar políticas de Estado. Bienvenidos a aquellos opositores que, aún ejerciendo la oposición, están dispuestos a dialogar para llegar a acuerdos que trasciendan a un gobierno con seriedad institucional. Y a los demás, ya les digo, señores, devuelvan los cargos y que Gandini salga a marcar tarjeta y toda esa gente que ha vivido del Estado durante toda su vida, bueno, que salga a buscar un trabajo, porque hasta se fue demasiado generoso en decir, bien, les damos estos cargos y no solo eso, no se les cuestionó ningún nombre. El presidente tendría que haberse reservado el derecho de decir, este sí, este no, este lo discutimos. Ejercer la autoridad
no es ser autoritario necesariamente. Y me dirán, pero ¿y luego cómo consigues las mayorías parlamentarias para aprobar leyes fundamentales que promueve este gobierno? Pero a ver si sabemos que blancos y colorados se van a oponer absolutamente a todo. Y el vasallo, el Partido Independiente también. Entonces, bueno, yo les aseguro que esas mayorías parlamentarias van a salir. Y si no, gobernemos como siempre quiso el Frente Amplio, con el pueblo, ¿bien? Por medio de decreto, siempre dentro del marco de la Constitución y la ley. Por medio de plebiscitos, de referéndum, por medio de una reforma constitucional. Si este gobierno no lleva adelante una propuesta de reforma constitucional profunda y no un ligero maquillaje, y va a pasar como un gobierno más y se va a olvidar en poco tiempo. Es el momento, no podemos continuar esperando. Hay que terminar con los privilegios de la clase política. Este es tema para otro programa y ya lo iremos desmenuzando. Pero es ahora o nunca. Si no hacemos cambios profundos, si nos conformamos con meros maquillajes, cuidado, en 2029 gana la derecha de nuevo. Yo sé que estas palabras molestan y molestan por algo muy sencillo. Noticia es algo que alguien en alguna parte, por algún motivo, no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y junto con Germán Ávila, que ahí anda de vacaciones, estos esclavos ya no vienen como antes, ¿no? Y Fermín, que nos acompaña en sustitución, estamos dando comienzo a Palabras Prohibidas. Bueno, nosotros apoyamos aquel intento de tumbar la ley del lacayismo con respecto a la seguridad social y por el momento en esa instancia no lo logramos. Dentro del Frente Amplio hubo resistencia y se puso como excusa que se estaba de acuerdo con el objetivo, pero no con el mecanismo, que se quería hacer, pero no reformando la Constitución, sino por la vía del diálogo social. Quiero que escuchemos un video, dura 5 minutos, pero vale la pena del primer al último segundo para poder reflexionar sobre el diálogo social. Cuando tú quieras, Fermín, adelante. Hola a todos, de nuevo por acá, representando al Mondes. Y vamos a hablar de diálogo social. ¿Diálogo social o estafa al pueblo uruguayo y especialmente al pueblo frente amplista? Porque de acuerdo a las pautas de cómo se está generando y pautando el diálogo social, es una gran estafa al pueblo uruguayo. Primero que de social no tiene nada, hay poca representación social. Por ejemplo, 2 representantes del PCNT después de mucha pelea, junto con 2 representantes de los empresarios. No está presente la FEU, no está presente FUGBAN y muchas organizaciones sociales como el Mondes, que vaya si luchó por el plebiscito y por la seguridad social
y puso en manos de la población información relevante. Plebiscito que ahora está muy ninguneado y se dice erróneamente que el pueblo laudó. No, el pueblo laudó, no laudó. Tuvimos casi 1 millón de votos, más que cualquier fuerza política de este país. Hay que respetar a ese 1 millón de votos. Pero aparte de eso, el Frente Amplio en sus bases programáticas tiene bien clarito de cómo se iba a desarrollar el diálogo social, no solo ahí, sino en el plenario nacional del 2023, que por unanimidad votó las bases para un diálogo social. Nada de eso se está cumpliendo. Pero además la estafa es desde el pique, desde el vamos, porque no precisamos empezar a ver las audiencias, las conversaciones, los documentos que se elaboren, porque ya decidieron que va a ser por consenso, y el consenso ya está. La mayoría de los participantes, que la mayoría son representantes políticos, no es un diálogo social, es un diálogo político, en todo caso, ya todo ese consenso están a favor de mantener la SAFAP. La gran estafa a la seguridad social, a los trabajadores, al BPS y al país. Ya está marcado el diálogo social con las declaraciones del presidente Orsi respecto a la pronunciación del PICNT, a la propuesta de grabar el 1% más rico del país con el 1%, al cual ya directamente no hubo ni diálogo, ni análisis, ni nada. Dijo que no va a aumentar impuestos. Y bueno, nosotros queremos decir claramente a todo el pueblo uruguayo que si no se graba impuestos a los ricos, si no se revisan las exoneraciones extremadamente importantes que tiene el gran capital en nuestro país, si no se revisa lo que aporta el agro, las personas más ricas, los dueños de las tierras, los monopolios, que aportan muy poquito a la seguridad social cada 4 meses, teniendo a la misma vez a los asalariados rurales y sus domésticas en situación casi de esclavitud, porque sigue existiendo eso. La inmensa mayoría de las trabajadoras mujeres rurales no se jubilan porque no tienen aportes, porque son como un anexo del peón rural que es su esposo, o su padre, o lo que fuera. Entonces, si no se revisa todo eso, si no se cuestiona, si no se hace realmente una reestructura de la parte impositiva que favorece desde hace muchísimos años, desde siempre, pero mucho más a partir de la reforma tributaria de Astori en 2007 al gran capital, si no se reforma todo eso y el gobierno no está dispuesto a hacer justicia social, este diálogo social es una gran estafa al pueblo uruguayo. Diálogo que se antepuso, que se contrapuso al plebiscito, prometiendo a la gente que, bueno, que el Frente Amplio supuestamente estaba de acuerdo con las posturas de los trabajadores, organizaciones sociales que promovimos el plebiscito, pero no estaba de acuerdo con la forma, o sea, con una reforma constitucional. Nos dijeron 1 y 1000 veces que era por la vía de las leyes. Ahora nos dicen que es por consenso y el consenso ya está dado. Los que están convocados al diálogo social están en contra de todos los puntos que se planteó en el plebiscito. Y vaya, señal tan importante que la relatora del documento de los 111 economistas profesionales, esos profesionales que acabamos el pueblo uruguayo de salvar de su caja, ¿verdad? La economista Jimena Pardo, que fue parte de esta lista de 111 economistas, pero también la redactora de esa carta nefasta y llena de mentiras y falsedades, que fue otro de los intentos de los poderosos para evitar que el plebiscito ganara. Así que les dejamos esta reflexión. Nosotros vamos a estamos convocando al pueblo uruguayo, a todas las organizaciones, a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, para el día miércoles 16 de julio a las 19 horas, donde se va a lanzar este supuesto y mal llamado diálogo social, para estar en la calle y comenzar a estar en la calle durante todo este tiempo, para de nuevo alertar, difundir y denunciar lo que quieren hacer con nuestra seguridad social. Los esperamos a todos. Ni una letra ni una coma que agregar, ¿no?
El Frente Amplio tiene que decidir, definir qué tipo de democracia va a llevar adelante, si representativa o participativa. En la campaña electoral se habló de que iba a ser participativa. Bueno, muy bien. Los esclavos ya no vienen como antes. El esclavo número 1, Germán, yo pensé que estaba en Estados Unidos, no sé si antes o después, pero está en Colombia, ¿verdad? Ahí está. ¿Tenés el informe de él? Adelante. Acá llegamos entonces comenzamos con música de la resistencia. Un cordial saludo nuevamente para aquellos y aquellas que nos escuchan, para aquellos y aquellas que han tenido a bien darnos un like, compartir este video, compartir este programa, suscribirse al canal de Caras y Caretas y hacer algún aporte económico también, suscribirse a la comunidad para recibir los newsletters, suscribirse para recibir la revista en virtual o en físico y también hacer parte como de este esfuerzo de comunicación alternativa. A quienes están ahí del otro lado agradecemos mucho y hoy por última vez haciendo aquí turismo familiar, recogiendo mis pasos y encontrándome con mis raíces, les hablo desde Colombia y en esta ocasión les traigo una voz que fue una voz prodigiosa durante los años 50 y 60 en Latinoamérica y que desafortunadamente nos dejó de forma temprana. Me refiero a Violeta Parra. Violeta Parra, que también se convirtió en símbolo de la resistencia y de la nueva trova, del nuevo canto, de la nueva canción latinoamericana y que sentó las raíces, sentó las bases para esa resistencia cultural que haría frente a las dictaduras del Cono Sur. Hoy Violeta Parra, quien murió en 1967, no alcanzó a ver el golpe de Estado que desangró y la dictadura que desangró a su natal Chile. Pero ella ya en sus primeras interpretaciones musicales estaba previendo lo que iba a ocurrir. Y de ella vamos a escuchar hoy una canción que se llama Miren cómo sonríen, que hace una crítica bastante fuerte a lo que en ese momento eran los sistemas electorales que habían sido desarrollados para perpetuar gente de los sectores más poderosos al mando de los estados y principalmente eso que se veía como los gérmenes de las dictaduras del Cono Sur, como unas manifestaciones de fuerza, como manifestaciones de violencia en contra de la población y principalmente en contra de esas crecientes organizaciones y manifestaciones sociales, políticas, culturales que tenían como intención generar un ambiente distinto, un país diferente, unas propuestas distintas, unas apuestas de sociedad diferentes. Y con la majestuosa Plaza de Bolívar de mi natal Tunja de fondo, aquí una panorámica, les dejo entonces con Violeta Parra y la canción Miren cómo sonríen. Les dejo con Fermín y con Enrique para que continúen con el programa y la semana que viene nos vemos allá en Montevideo. Bueno, nos oímos allá en Montevideo. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías
con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. Si habrá cosas para modificar a nivel legislativo, yo hablaba de la Constitución en el editorial, pero también el Código de Proceso Penal y sobre todo el Código Penal requieren de urgencia modificaciones. Estaba viendo la noticia de Maldonado, un hombre que abusó de una niña de 10 años, pobrecita. Llegó la policía a tiempo para evitar que la estrangulara, pero no pudo llegar a tiempo para evitar la violación. Tiene 2 antecedentes y 13 denuncias por abuso sexual. Rompió la tobillera y por eso la policía fue hasta el lugar. No quiero entrar en detalles porque es enfermizo esto, ¿no? Pero me da mucha bronca, mucha bronca. ¿Qué hacía suelto? ¿Qué hacía suelto? Yo creo en la rehabilitación, creo en la reeducación, pero cuando se trata de degenerados, cuando se trata de depredadores sexuales, no puede ser lo que tenemos previsto en el Código Penal. No puede ser que el que cometa una rapiña tenga más años de penitenciaría que el que viola a un niño o a una niña. El delito de violación tiene que equipararse al del homicidio especialmente agravado como piso, en cuanto a la pena. Como piso. No creo en la rehabilitación de los depravados sexuales. No creo. En todo lo demás, sí. ¿Por qué hablo de homicidio? Porque el violador le asesina la inocencia, la confianza, la infancia a esa criatura. Habrá que trabajar mucho en la psicología de esa víctima para que logre olvidar este trauma. O sea, no lo va a poder olvidar, este suceso espantoso. Pero no es solo culpa del depravado, es también nuestra culpa, quiero decir. Hay que tomar otro tipo de medidas, no como venganza, que lo tomen como quiera, me importa muy poco, ¿no? Sino como precaución, porque no podemos dejar que un violador salga de nuevo y la sociedad corra el riesgo de que vuelva a arruinar otra vida. Pasemos, Fermín, por favor, al ranking de tweets. Bueno. Vos lo leés, por favor, y si querés opinar, con mucho gusto. Dale, cómo no. Empezamos con Esteban Valenti en este ranking de tweets, que dice: hay cosas que me hacen subir la presión a 150 más o menos. Ahora hay problema con el pasaporte uruguayo y la actual oposición pone el grito en el cielo por los cambios que se hicieron. Nadie les recuerda que los cambios del formato lo hicieron ellos. El tema se discutió en la legislatura anterior, se contrató a una empresa de no sé dónde y el gobierno anterior realizó estos cambios. ¿Y el Frente Amplio se hace cargo de otra cagada multicolor? No lo puedo creer. Es tal cual lo que dice Valenti, que en algún momento he discrepado con él, pero cuando a mí me complace cuando encuentro diferencias con los que piensan distinto, ¿no? Tenemos grandes diferencias con respecto al tema Venezuela, por ejemplo,
Él no sé si ha estado en Venezuela, yo estuve muchas veces y conozco a la oposición criminal que hay allí, por eso es que... Pero ese es un tema que si nos ponemos a debatir podemos estar mucho tiempo. Seguimos con el segundo. Muy bien, vamos a la vecina orilla en Argentina, que hablan Fernanda Sandes, dice, sí y recontra sí, lo votaron para esto, lo aplaudieron para esto. Hacía campaña con una motosierra, con un discurso entre místico y ayáustico, y yo los vi sonreír. Les habló de vender niños y órganos, sonrieron. Ustedes no son sus votantes, son sus cómplices, vivan con eso. Hay mucha gente que se molesta cuando yo digo que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Pues tienen los gobiernos que se merecen. Punto. No hay nada que agregar a lo que dice Fernanda. Adelante. Rafael Di Donato, que dice, la oposición miente a sabiendas. Tira un rumor y después que el gobierno se arregle para desmentirlo. Todos repiten lo mismo y lo refuerzan sus operadores políticos. No es casualidad, no es una interpretación de la realidad. Es un método fascista, por si no se dieron cuenta. Bueno, Rafael Di Donato es una figura frecuente aquí en el ranking de tweets. A propósito, yo cambié el nombre de usuario en Twitter o en Red X. Es Enrique Ortega S. O sea, no cabe Enrique Ortega Salinas, es Enrique Ortega S. No es Enrique Ortega Sal como era antes. Enrique Ortega y S con mayúscula, ¿está bien? Ahí me encuentran en Twitter. Estoy manejando más Twitter que Facebook, aunque tengo varias cuentas en Facebook. Y nosotros leemos todos los comentarios que ustedes colocan en palabras prohibidas. Obviamente no tenemos todavía la disponibilidad de comentarlos al aire. Ya quizá en otro momento podamos hacerlo, pero leemos cada una de las críticas o apoyos que nos hacen, ¿sí? Adelante. Camila, que dice, basta de hacer chistecitos de libertarios uruguayos, porque meme viene, les dan visibilidad gratis. Aparece uno que lo financia en serio y cuando querés acordar, en 4 años tenemos a un vejiga de estos en el Parlamento. Está espectacular. Está igual. Que fue un poco lo que pasó en Argentina. Sí. Milei arrancó como un fenómeno medio que hasta divertido y como quien no quiere la cosa terminó siendo presidente. Sí, ¿quién iba a imaginar? De hecho, ninguno de los analistas políticos lo pronosticaba como próximo presidente de la Argentina. Y lo logró. Ahora, ojo, es el presidente ideal para los argentinos. Porque ellos siempre vivieron prendidos al espectáculo. Y con ese estilo agresivo de insulto, y, en fin. Se creó una industria de la ordinariez y del chisme en la Argentina que es casi única a nivel mundial, con un cholulismo exacerbado por esta clase de figuras. En fin, falta que el próximo que salga de Gran Hermano llegue a presidente de la Argentina. Y yo no sé si se postula Moria Kazán o Silvia Zuller o Guido Zuller. No sé si no ganan o andan ahí cerquita. En fin, seguimos. Vamos con el otro tuit de Ultra Freezer que dice, ¿quién no estuvo en una embajada con putas y merca? Tampoco saben los raros. Lo que dice Ultra Freezer está espectacular y no se exime de mayores comentarios. Esto es solo para gente informada, ¿verdad? No, sí, quiero hacer una cosa. A mí me importa 3 reverendos pepinos la vida personal del expresidente Luis Lacalle Pou. Por ejemplo, cuando él se separó de Lorena, yo siempre hablé con muchísimo respeto y lejos de criticar a uno u otro, porque no me interesa quién tenía la razón. A los uruguayos no nos tiene que importar ese tipo de cosas, pero lejos de hacer una crítica, elogié a ambos por haber, y en el libro del otro Luis incluso lo mencioné, por haber sobrellevado con gran reserva sus decisiones personales de separación. Eso yo lo elogié. Lo único que me interesa del caso de la embajada en Buenos Aires, que le acusan de haberla convertido en un prostíbulo con fiestas y con merca y tal, es si se usaron recursos públicos, edificios públicos para tal fin.
Lo demás, si es cierto o no es cierto, no me interesa. Lo que sí está claro hasta ahora es que lo que hay de parte de una mujer es un intento de extorsión. A ver, vamos, esto vale la pena, no tenía previsto hablar de este asunto. Cuando Romina Celeste y Paula Díaz, dos delincuentes, denunciaron a Yamandu Orsi, yo dije, lo único que tenemos hasta aquí es una denuncia de un par de delincuentes. Tuvimos la suerte, Orsi sacó la lotería, porque un problema entre Romina y Paula llevó a ambas a confesar la verdad, que había sido todo armado. Nunca se investigó lo suficiente quién les ofreció qué cosa. Parece que había dinero por un lado y un cargo por el otro para que enchastraran al próximo presidente. Cuando en estos momentos se está acusando al Boca Andrade y al diputado Diverio con respecto a la desviación de fondos del Fondo de Viviendas para Trabajadores de la Construcción, yo dije, ¿qué tenemos hasta aquí? Simplemente unos delincuentes ya condenados por la justicia que no han presentado ni un solo recibo, ni un solo mensaje de WhatsApp, absolutamente nada. Solo el intento de enchastrar a figuras públicas para lograr un beneficio con la Fiscalía y, de paso cañazo, quedarse con el dinero robado. Y yo no puedo cambiar de opinión porque ahora el acusado sea del Partido Nacional. Lo único que hay hasta ahora es la acusación de una delincuente que amenaza con publicar fotos o distintas pruebas de que el presidente hizo esto o lo otro y tal. Bueno, cuando surjan esas pruebas, si tengo que cambiar de opinión con respecto a Yamandu, lo de Yamandu ya quedó solucionado, aclarado, no hay problema. Si tengo que cambiar de opinión con respecto al Boca Andrade, lo voy a hacer. Y si tengo que cambiar de opinión con respecto a la actuación o no actuación de Luis Lacalle Pou en este episodio también. Hoy por hoy ni siquiera me gasto en considerar con más profundidad el tema. Tenemos que ser coherentes con nuestros principios. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sé que algunos se asombrarán de estas palabras, pero no tenemos por qué bajar 30.000 escalones en la escala de la ética para sacar ventajas políticas realmente rastreras. Seguimos. Bien, ahí vamos con uno de Luis Alberto Heber que dice respecto a los aranceles de Estados Unidos a Brasil. Es una barbaridad. Es inaceptable que Trump amenace con subir un 50% de los aranceles a Brasil por el juicio a Bolsonaro. Más allá de las posturas sobre el proceso, se trata de una cuestión interna que debe resolver la justicia brasileña sin presiones externas. La política comercial no puede ser usada como herramienta de castigo ideológico ni para intervenir en las políticas de otros países. Condenamos toda forma de injerencia en los asuntos internos de las naciones. La soberanía se respeta. Yo estuve a punto de pararme para aplaudirlo, porque como dije recién, me complace cuando con un adversario encontramos alguna coincidencia. Pero qué raro, ¿no? Fíjate lo que dice. La política comercial no puede ser usada como herramienta de castigo ideológico ni para invertir en la política de otros países. Genial. Entonces, Heber, supongo que estarás en contra del bloqueo económico criminal que se está ejerciendo contra el gobierno de Venezuela y contra el bloqueo económico criminal que se está ejerciendo contra Cuba y contra los distintos bloqueos económicos liderados por Estados Unidos, promovidos por Estados Unidos, contra todos aquellos regímenes no alineados con el imperialismo. ¿O acaso está sacando el paraguas para justificar que no se pueden realizar sanciones económicas contra Israel, que está realizando un genocidio en este preciso instante? Y que, repito, las víctimas no son ni 55.000, ni 60.000, ni 62.000. Van más de 377.000 personas muertas. La mayoría están bajo los escombros. Porque la otra cifra que di primero, de 60.000 muertos aproximadamente, son las que dan las autoridades de sanidad pública de Gaza. Pero no pueden contar los cadáveres que están debajo de los escombros y en áreas donde no pueden acercarse.
Pero esta cifra de 377.000 la dio la Universidad de Harvard por un estudio realizado por el profesor judío Jacob Garb, y con todo un equipo, por supuesto, que se basó en un mapeo satelital para demostrar que el ejército israelí ha diezmado a la población palestina. Pero, claro, deduciendo lo que tú dices, no se puede sancionar económicamente a Israel. Ah, genial. Entonces vamos a, de inmediato, Heber, vamos a promover en Naciones Unidas que cese el bloqueo contra Venezuela, que cese el bloqueo contra Cuba. Pero no te he escuchado nunca, jamás, quejarte sobre eso. Mira, Heber, dejando la diplomacia de lado, hay 3 clases de hipócritas. Los hipócritas, los recontra hipócritas y Luis Alberto Heber. Seguimos. Vamos con el último de DGDG. Los blancos te hacían unos pasaportes para que no solo te los blancos te hacían unos pasaportes que no solo te hacían entrar a cualquier país, también te hacían salir de cualquier cárcel del mundo en 2 patadas. Renuncien, manga inútiles. Exacto. No, yo quiero votar a los blancos de nuevo. Así al esclavo Germán le digo de inmediato que se regrese y compense con horas extras todo este despilfarro de tiempo. Paseando el señor. Y viste la pinta de turista que tenía, ¿no? Hasta fotogénico el HDP. No, mames. Seguimos. Vale, mira, recién hablaba de Palestina. Y hace un tiempo yo critiqué con muchísima dureza a Pedro Sánchez. De hecho, lo traté de hipócrita, porque por un lado condenaba el genocidio, pero sus puertos continúan facilitando el envío de armas desde Europa a Israel. Pero se ha reivindicado un poquitito con el video que vamos a ver. ¿Lo tenés ahí? Adelante, es breve. Ustedes saben que el desastre humanitario que el gobierno de Netanyahu está perpetrando en Gaza y también en Cisjordania es una infamia que será recordada en los libros de historia como uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Y ustedes saben también que Europa pues, no está haciendo lo suficiente para tratar de frenar este genocidio. Las imágenes aterradoras de niños y niñas buscando a sus familiares bajo los escombros, muriéndose de hambre en una tienda de campaña, deberían conmovernos, avergonzarnos y también a la comunidad internacional y particularmente a Europa movilizarnos. Por eso, en febrero del año 2024, conjuntamente con el Gobierno de Irlanda, pedimos a la Comisión Europea que evaluara si Israel estaba incumpliendo sus obligaciones para con los derechos humanos, tal y como aparecen recogidas en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Hemos tenido que insistir mucho durante este último año para que este análisis se realizara. El pasado 23 de junio, por fin, la representante especial presentó su informe a los ministros y ministras de Exteriores del Consejo Europeo y la conclusión ha sido clara, es meridiana. Hay más que indicios suficientes de violación del artículo 2 del acuerdo. Y por eso, ese artículo, les recuerdo, señorías, es el que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos, en este caso, por parte del Gobierno de Israel. Y por eso, en este Consejo Europeo, solicité la suspensión inmediata de dicho acuerdo con Israel. Porque no puede ser socio de la Unión Europea quien pisotea sus principios fundacionales, ni quien usa el hambre y la guerra para aniquilar a un Estado legítimo. Así de simple. Lo que se le recrimina a Putin en Ucrania no se le debe permitir a Netanyahu en Palestina. Bueno, clarito, aunque Uruguay se está quedando un poco atrás con respecto a este tema, ¿sí? Hace muchos años, muchas décadas, Ricardo Espalter y Enrique Almada, ya fallecidos ambos, ¿no?, hacían un sketch que era furor. En aquel tiempo no existía el canal de cable, teníamos 3, 4 canales, o 3 y uno se veía de vez en cuando, y el país se detenía para verlos. En este sketch hacían de 2 profesionales asesores de un ministro de Economía de ultraderecha,
Y eran realmente espectaculares. Hoy, en lugar de despedirnos con música, les queremos mostrar este hallazgo histórico. Yo recuerdo con mucho cariño a Ricardo Espalter. En algún momento me encontré con él, nos hacían entrevistas por diferentes temas y coincidíamos. Una vez sí, Raquel Darwech nos entrevistó juntos y me acuerdo que estaba Gustavo Eckrot, Cacho de la Cruz y algunas otras personas, ¿no? Por distintos motivos y coincidimos. Y muy, muy buena persona, todos los recordamos a ambos con muchísimo cariño, pero esta vez le dejamos algo brevísimo de despedida para que pensemos, ¿sí? Y pues nada, con respecto a nosotros, nos despedimos hasta el martes que viene a la hora 20 en punto. Denle clic a compartir, denle clic a compartir. Hay que difundir estas ideas. Y pues nada, mil gracias por estar ahí. Nos vemos. Es una vergüenza. Ah, ¿usted está de acuerdo? Sí, señor. Ahora, lo único que faltaba, ahora también nos quieren poner impuesto al rico. Me parece muy bien. Estamos todos locos. Hace tiempo que tendría que haberlo hecho. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cómo va a decir eso? ¿Usted sabe quién es el rico? El rico es el que progresa, el que hace andar el país. Sí, señor. ¿Usted sabe por qué existe la pobreza? Porque existen los pobres. Exactamente. Tiene razón el escribano. ¿Cómo se le va a poner impuesto a la riqueza? ¿Qué aporta el pobre? Nada. Exacto. Nada. Muy preciso, escribano. Además es una cuestión de números, díganselo. Pero dígame una cosa. ¿Qué hay más? ¿Ricos o pobres? Pobre. Entonces hay que ponerle impuesto al pobre, señor. Mayor recaudación. Sí, señor. Ahí está la aritmética. Sí, señor. ¿Quiere que diga una cosa? No se enriquecen, que paguen impuestos.